Estimados aprendices y estudiantes, tenemos un ejercicio que voy a permitirles explicarles, ¿cierto? Y nos está diciendo que calculemos la potencia eléctrica de un calentador eléctrico alimentado con un voltaje de 120 voltios que tiene una resistencia de 50 ohmios. Y también nos dice que calculemos la energía eléctrica consumida por el motor si estaba funcionando durante 15 minutos. Entonces aquí hay dos planteamientos. Primero, la potencia eléctrica la medimos, ¿cierto?, en vatios por hora. Y la energía eléctrica la medimos en vatios por segundo. Entonces voy a permitirme colocar por acá que mi potencia eléctrica, ¿cierto? Potencia eléctrica, yo la mido en kilovatios o vatios por hora. Entonces primero yo calculo vatios por hora y lo paso a kilovatios por hora. Y que la energía eléctrica, voy a colocar esto con otro colorcito, esta energía eléctrica, ¿cierto? Yo la mido es en vatios, ¿cierto?, por segundo. Y vatios por segundo equivalen a un joule, ¿cierto? Eso es lo que me dicen a mí las reglas de física, que si yo multiplico un vatio por un segundo, se me convierte en un joule. Listo, entonces lo primero que tengo yo que hacer es mirar cuáles son los datos que tengo. Entonces yo tengo 120 voltios, voy a colocar por aquí que mi voltaje o mi tensión eléctrica es igual a 120 voltios. Estos son los datos del ejercicio, 120 voltios. ¿Qué más tengo yo de datos? Tengo una resistencia, ¿cierto? Una resistencia de 50 ohmios. Entonces voy a colocar aquí 50 ohmios. Es 50 ohmios. Y me dice que el resto de ella cálculos, o sea, si yo tengo voltaje y resistencia, yo puedo sacar facilito intensidad, y yo sé que por ley de Ohm la intensidad es igual a ¿cuánto? Al voltaje sobre la resistencia. Reemplazando esos dos valores, entonces yo voy a tener que por aquí tengo 120 voltios 120 voltios dividido sobre ¿cuánto? Sobre 50 ohmios. Perfecto, sobre 50 ohmios. Si yo divido esos dos valores, que lo vamos a hacer en esta calculadora, ¿cierto? Voy a borrar por aquí esto que tengo. Yo digo que 120 voltios dividido en 50 ohmios, y eso me da 2.4. Entonces yo voy a decir que esto es igual a 2.4 amperios. Listo, entonces por aquí ya tengo amperios. Perfecto. ¿Qué puedo hacer con eso? Ya puedo calcular la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia, según la ley de Watt, me dice que la potencia es igual a ¿cuánto? Al voltaje por la intensidad, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo eso, yo digo que la potencia en realidad aquí va a ser, ¿cuánto es mi voltaje? 120 voltios. Ah, perfecto, tengo 120 voltios. ¿Y cuánto tengo de intensidad? Tengo 2.4 amperios. Entonces, volviendo a nuestra calculadora, yo voy a decir que yo multiplico 2.4 amperios por 120. Aquí los tengo, y entonces yo digo que multiplicado por 120 voltios, y eso me da 288 vatios. Entonces yo por aquí voy a decir que esto es igual a 288 vatios. 288 vatios. Esto es, si yo me hubiera gastado en una hora eso, entonces yo puedo decir que estos son 288 vatios por hora, o puedo decir que esto también es igual dividiendo entre 1000, ¿cierto? Si yo divido entre 1000 esto, porque un kilovatio son 1000 vatios, entonces volvemos a lo mismo, nos vamos para la calculadora, yo digo que esto lo divido en 1, 2, 3, y eso me queda 0. Esto me queda 0.288 kilovatios. Vuelvo y lo repito, si fuera una hora, entonces yo ya tendría que eso fue lo que se gastó, esa es la potencia en una hora. Pero mire que me está diciendo que no, que es que eso está funcionando 15 minutos. Entonces, yo para poder establecer cuánto equivalen esos 15 minutos en una hora,
Entonces yo tengo que hacer una regla de 3 simple, sencilla, que la voy a hacer por aquí de otro color. Yo voy a decir que si una hora, ¿cierto?, es igual a ¿cuánto? A 60 minutos. A 60 minutos. Por aquí le coloco el asterisquito de 60 minutos. Me está preguntando cuántos en 15 minutos, ¿cierto? ¿Cuántos serán las horas? Yo hago una regla de 3 simple directa que me permite decir que 15, ¿cierto?, dividido en 60, y eso me va a dar la cantidad de equivalencia en una hora de esos 15 minutos. Volvemos a la calculadora, borramos esto y yo digo que 15 dividido en 60, y eso me da 0.25. Entonces los 15 minutos equivalen exactamente a 0.25 horas. Entonces son horas. Entonces me dice que cuánto es lo que se está gastando ese aparato en esos 15 minutos. Entonces, como son 288 kilovatios, yo lo que tengo que multiplicar, ¿cierto?, es los 288 por 0.25. Entonces yo digo que la potencia, ¿cierto?, que esa famosa potencia que me están diciendo es igual. ¿De dónde saco yo eso? Me dice que la energía es igual a potencia por tiempo. Permítame, yo voy a borrar esta partecita aquí. Creo que me equivoqué un momentico. Pero también tengo que saber cuántos son esos 15 minutos, ¿cierto? Esos 15 minutos. Entonces yo puedo decir que en una hora, ¿cierto?, una hora tiene ¿cuánto? Los mismos 60 minutos. Entonces, ¿a cuánto me equivalen esos 60? Una hora son 3.600 segundos, ¿cierto? 3.600 segundos hay en una hora. ¿Cuántos segundos hay en 15 minutos? ¿Cuántos habrán? Entonces, en 15 minutos, yo sé que en una hora hay 60 minutos. Voy a permitirme borrar esta de acá para no confundirlos. Ya les explico más adelantico la otra equivalencia. Entonces 15 minutos yo los voy a multiplicar, ¿cierto? Los voy a multiplicar, voy a poner aquí por 60, porque en una hora hay 60 minutos. Entonces 15 por 60 me va a dar 900 ¿qué? 900 segundos. Ahora, ¿qué más tengo yo? ¿Qué es lo que me están pidiendo que averigüe? Me están pidiendo de averiguar, ¿cierto? Es cuánta energía hay en ese tiempo, ¿cierto? Entonces yo voy a coger mis 900 segundos, ¿cierto?, y los voy a multiplicar por ¿cuál? Tengo que coger vatios por segundo. Son estos dos. Entonces aquí voy a hacer esta relación, aquí la voy a hacer con rojo para que nos quede distinguido, y digo que energía es igual ¿a quién? A mi potencia, ¿cierto?, por el tiempo en segundos. Por el tiempo en segundos. Entonces, ¿cómo me queda la relación? ¿Cómo me queda la igualdad? Perdón, entonces me digo que la energía tiene 288 vatios. 288 vatios, perfecto, esos son 288 vatios. ¿Y cuántos segundos tengo? Tengo 900 segundos, ¿cierto? 900 segundos. Ya dijimos que vatios por segundo me daba, ¿cuánto? Me daba joules. Entonces, yo voy a volver a mi calculadora, ¿cierto? Y digo que, voy a borrar esto y me digo que los 288 vatios los multiplico por ¿cuánto? Por 900 segundos. Y eso me da 259.000. Eso me da 259.000 joules. Porque vatios por segundo, que fue lo que acabamos de multiplicar, me da 259.200 joules. Perfecto. Esos son los joules. La J de joules. Perfecto. ¿Qué más me pide el problema? El problema me pide que calcule la energía eléctrica. Esa es la energía eléctrica, perdón. Esta es la energía eléctrica,
¿cierto? ¿Y qué más me pide el problema? Que calcule que la potencia eléctrica, y ya la calculamos, los 288 vatios, listo. Pero no hemos calculado cuánto es lo que consume esos 288 vatios, cuánto es lo que consume de potencia. Entonces nos falta hacer ese cálculo, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer ese cálculo? Mucho más fácil, ¿cierto? Entonces yo tengo, me dice que mi energía, vamos a cambiar este color de acá, ponerlo en morado, que mi energía es igual a potencia, ¿cierto? Potencia por el tiempo. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Bien, eso es lo que hemos estado haciendo. Por aquí dice que igual a potencia por el tiempo. Pero aquí lo que me están pidiendo es la energía en kilovatios hora. Luego esta potencia es 288, 0.288. Entonces 0.288 kilovatios por hora, los vamos a multiplicar por cuánto, por lo que representa en horas esos 15 minutos, que son 0.25 horas. Entonces por aquí coloco 0.25 horas. Perfecto. Y volvemos a nuestra calculadora y yo digo que borramos esto y digo que 0.288 lo multiplico por 0.25 y eso me da ¿cuánto? 0.072. Entonces esto es 0.072 ¿qué? Kilovatios por hora. Kilovatios por hora. Eso representan esos 15 minutos. Dicho de otra manera, nosotros sabemos que 15 minutos es la cuarta parte de lo de una hora. Si yo voy a trazar aquí esta lineacita para separarlo de lo otro, eso es como si yo dividiera los 0.288 y lo divido en 4 veces, porque como habíamos dicho, los 15 minutos es la cuarta parte de una hora. Entonces si yo divido esto entre 4, ¿cierto? Me tiene que dar este mismo valor. Lo vamos a comprobar y yo voy a decir, voy a borrar esto de acá, yo digo que 0.288 lo divido en 4 y eso me da los mismos 0.072 kilovatios por hora. Entonces, ya tenemos las dos premisas resueltas, ¿cierto? Me decían aquí que averigüe cuánto es la potencia eléctrica, ¿cierto? De ese calentador que ha estado funcionando 15 minutos y la energía en joules que ha estado funcionando. Entonces, en joules son 259.200 joules y la potencia eléctrica de esos 15 minutos en kilovatios hora son iguales a 0.072 kilovatios hora. Entonces, estimados estudiantes, espero que les haya quedado claro. Ya voy a pasar otra vez a hacerles otro ejercicio con un poquitico más, pues es lo mismo, de las mismas razones, de las mismas configuraciones, de las mismas magnitudes, tal vez de diferente presentación. Muchas gracias, espero que les haya servido. Obsérvenlo las veces que quieran hasta que se quede en su memoria.